Ya está entrado el año y más que pasada la temática de los propósitos. Sin embargo, no necesitas esperar a que sea un lunes, principios de mes o de año, que sea la hora en punto para empezar a hacer que estos se cumplan. Es cierto eso de que el momento perfecto no existe, así que hagamos que el momento perfecto sea ahora. Vamos a hacer que nos pasen cosas. Realmente no pasa nada si no tienes un propósito en mente ahora mismo. Hay años en los que yo he tenido propósitos, otros en los que no. La vida al final son etapas y no siempre es necesario estar continuamente marcándonos nuevos objetivos. En mi caso, tengo la sensación que desde 2020 he estado sembrando y recolectando lo cosechado, sacrificando algunas cosas para poder dedicarme a algo por lo que sentía verdadera pasión. Y este año he decidido que quiero que me pasen cosas, así que vamos a empezar. En primer lugar, vas a escribir esos propósitos u objetivos que quieres lograr. Y da igual lo imposible que parezcan, escríbelos. Nunca sabes cuándo vas a volver a leerlo y cuántas de esas cosas se van a cumplir. Para mí, la imagen es mi lenguaje de comunicación, por eso algo que me ayuda mucho a visualizar lo que quiero es hacerme un vision board. Y me encanta hacerme los vision board, incluso me hago varios a lo largo del año porque siento que es una forma de visualizar el futuro, pero también de conectar con mi pasado, con mi adolescencia cuando hacía collages y los pegaba en mis carpetas. Me parece una actividad muy divertida y también una buena forma de estar presente y desconectar un poco de las tareas del día a día. Quédate con 5 ideas principales, pueden ser más, pueden ser menos, yo he elegido 5 y ahora pasamos a cómo podría hacer que estas cosas se cumplan. Primero vamos a diferenciar entre las cosas que son posibles, las cosas que son probables y las fantasía. Empecemos con posibles. Son aquellas que pueden ser o suceder, es decir, están bajo tu control. Si tú decides que van a ser posibles, van a suceder. Por ejemplo, desde hace tiempo yo me he visualizado en otra ciudad. Llevo ya 2 años trabajando como freelance en el sector creativo y por suerte puedo hacerlo de manera híbrida, por lo que para tener mayor estabilidad necesito captar más clientes. ¿Cómo lo hago? Pues en este caso puedo crear un buen portfolio donde enseñar mis trabajos y ofrecer mis servicios. Así que para hacerlo posible tengo que empezar con el portfolio. Y es que a día de hoy tener presencia online es lo que te va a permitir que otros puedan ver y compartir tu trabajo. Así que vamos a crear una página web en tan solo unos minutos. Vais a ver que es mucho más fácil que nunca. Yo lo estoy haciendo con Hostinger, el patrocinador de este vídeo, y uno de los mejores servicios de hosting para crear tu sitio en internet. Y esto se debe a que te permite hacerlo de manera muy rápida e intuitiva. Simplemente eliges tu plan, un dominio para tu web, ves si está disponible y después vas contestando una serie de preguntas rápidas para ver qué enfoque quieres darle a tu página web, ya sea portfolio, ya sea una tienda online, un blog. Algo que me ha encantado es que cuenta con una inteligencia artificial donde a través de una descripción puedes generar tu propio sitio web. En mi caso vamos a poner, queremos una web donde ofrecemos servicios de diseño y queremos que tenga una estética minimalista con colores neutros. Le damos a generar, esperamos unos segundos y vemos que nos ha generado una página web con un diseño ya elaborado y esta vez pues puedes elegir que se quede así o ir probando. También cuenta con plantillas de diseño y en caso de querer modificarlas o querer crear tu sitio de cero, es tan fácil como arrastrar los elementos y soltar sin necesidad de conocimientos de programación, lo cual hace que sea mucho más accesible porque puede llegar a dar mucho vértigo empezar una web de cero si no sabes programar. En este caso no es necesario. Y cuenta con varios planes que son Business, Premium y Cloud, los cuales vienen con un dominio gratuito por 1 año. Además, actualmente tienen una oferta por tiempo limitado que si pinchas en el link de la descripción con mi código MOE tendréis un descuento exclusivo para vuestro plan. La diferencia entre posible y probable es que posible en general es todo suceso que puede darse
Y probable sería una situación que tiene muchas razones para que suceda, pero que podría no suceder, quizás por factores que se escapan de nuestro control. Por ejemplo, yo el año pasado tenía muchas ganas de irme un mes a vivir fuera como experiencia, pero por circunstancias económicas, de trabajo y personales no pude hacerlo. Era algo probable de que pasara, pero al final no sucedió. Antes de acabar el año, haciendo balance de todo lo que me quedé sin hacer, me prometí que en 2024 no me volvería a pasar. Empecé a mirar distintos destinos para organizarme y se me ocurrió la idea de viajar a Bali, destino seguro, sobre todo si eres una mujer viajando sola. ¿Por qué sola? Pues porque me quería ir un mes entero y realmente nadie se podía venir un mes entero, todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene su vida, así que no me importaba irme sola, pero quería irme a un sitio donde me sintiera segura. Curiosamente, unos días más tarde, leyendo la carta que me escribí el año pasado para mi yo del año siguiente, en la última frase de la carta ponía esta pregunta. Al principio no entendía nada a qué venía esa pregunta y después me acordé. Resulta que con 21 años me hice una promesa de que si no sucedía una cosa concreta en mi vida antes de los 28, entonces a los 28 tendría que viajar a Bali. Es un significado personal y se me había olvidado por completo que yo me había hecho esta promesa. Sin embargo, el año anterior lo reflejé en la carta, preguntándome si al final lo iba a conseguir. Además, todavía me quedaban 5 meses con 28 años, por lo que tenía que cumplir esta promesa para mi yo del pasado. Ahora, ¿cómo hacemos para que algo probable se convierta en algo posible? En primer lugar, tenemos que analizar qué factores son los que nos limitan a que esto suceda. Por ejemplo, dinero, salud, contratiempos, trabajo. En mi caso, yo llevaba ya un tiempo ahorrando bastante, estoy bien de salud y justo en marzo termino el máster que estoy haciendo de diseño 3D. Por tanto, en abril quedaría libre para cumplir esta promesa de irme un mes y en mayo cumpliría los 29 años. Y aquí es donde entra el arte de manifestar en voz alta. Creas o no en la manifestación, yo no soy fiel creyente de ello, pero sí que pienso que el hecho de expresar al mundo, a otras personas, por escrito, por mensaje, que quieres que algo suceda, hace que de alguna forma tu cerebro busque maneras para que esto suceda. Entonces os voy a contar lo que me pasó. A pesar de no tener los billetes, yo sabía que iba a hacer este viaje. Y como ya no era un probable, iba a ser un posible. Justo una tarde estaba hablando con una amiga por mensaje de voz, viendo si podíamos hacer algún viaje express en los próximos meses, a lo que le dije que el mes de abril no estaba disponible porque me iba a ir todo el mes yo sola a Bali. A lo que mi amiga Irene contestó que ya también, casualidades, habíamos tenido la misma idea y supongo que son esas casualidades que suceden cuando manifiestas tus intenciones en voz alta, que igual encuentras a alguien que te iguala o te supera la oferta. Además, en aquel momento ninguna tenía los billetes todavía, así que 2 semanas más tarde quedamos para comprar los vuelos y así es como hicimos que un probable acabara sucediendo. Pero, ¿qué pasa con todas aquellas cosas que parecen más fantasía que realidad? Evidentemente, las cosas no suceden por arte de magia. Me acuerdo una frase que me dijo un profesor mío de economía, que la suerte hay que salir a buscarla y esto es totalmente cierto. Por ejemplo, si quieres expandir tu grupo de amigos y contactos, no vas a hacerlo si te quedas en casa, tendrás que salir, tendrás que buscar ese grupo de amigos. Y por tanto, leyendo el libro de la psiquiatra Marian Rojas, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, fue cuando leí por primera vez sobre el sistema reticular activador ascendente. Es muy complicado de decir. Es un rastreador del cerebro que cuando te ilusionas con algo te ayuda a encontrarlo en la vida real. Es algo que tenemos todos los seres humanos. ¿Y no te ha pasado nunca que de pronto alguien te ha contado una cosa, por ejemplo, que alguien se ha quedado embarazada y de pronto no puedes parar de ver a señoras embarazadas? O te habla sobre una marca y no puedes parar de ver esa marca por todas partes. Eso es porque tu cerebro se está fijando más en esas cosas que antes pasaban desapercibidas para ti porque has puesto atención en eso. De ahí que es tan importante que visualizas lo que quieres, porque si pones atención en eso, posiblemente tu cerebro empiece a buscar maneras que te puedan de alguna forma direccionar o acercar hacia esa meta, por muy lejana o fantasiosa que parezca.
Por ejemplo, cuando acabó el confinamiento no asumía la idea de que tenía que volver a mi anterior vida. Quería empezar de cero, estudiar diseño, pero no tenía dinero, no tenía tiempo y no tenía energía ni fuerza mental para hacerlo. No estaba en mi mejor momento, así que empecé a grabar vídeos hablando de temas que me gustaban, algo que siempre fue un probable para mí, pero que nunca llegué a hacer posible, y a raíz de ello me di cuenta de que no tenía que esperar a que la situación perfecta llegara para hacer que las cosas pasaran, podía cambiar mi realidad por mí misma. Y fue gracias a YouTube que pude ahorrar y con eso pagué mis estudios en diseño y comencé de cero. Por tanto, esa fantasía que yo tenía con ser diseñadora gráfica, que lo veía totalmente inalcanzable y mucho más el poder ser nómada digital, trabajar desde cualquier sitio, lo veía tan imposible, pero el hecho de proyectar eso que quería poco a poco me fue llevando por distintos caminos que me condujeron a lo que de verdad quería. Otro ejemplo era que cuando acabé mi máster llevaba un año soñando con entrar en una empresa muy específica, pero sabía que era muy improbable entrar porque conocía mucha gente que lo había intentado y no había pasado los procesos de selección, así que decidí llamar su atención, me hice un currículum con el diseño de la empresa, con sus colores corporativos, contacté a distintos empleados aparte de recursos humanos, hice lo posible para llamar su atención y 2 semanas más tarde estaba trabajando en esa empresa. Así que al final tenía muy claro lo que quería conseguir, simplemente tuve que salirme del camino evidente para encontrar maneras en las que poder llegar a ese objetivo. Otro ejemplo sería el año pasado en un viaje con amigas desconectando de una situación que me producía mucho estrés, conocí a Elena, creadora de un proyecto precioso con mismos valores que los míos, la cual meses más tarde me llamaría para ofrecerme la posibilidad de trabajar con ella en algunos proyectos que iba a hacer como fotógrafa y videógrafa de sus eventos de yoga en retiros en otros sitios, fotografiar a su equipo. De hecho, en unos días me voy 2 semanas a Girona a otro evento de yoga y retiro. Así que si me preguntas en 2020 en paro, recién graduada en turismo y con una autoestima hecha trizas, que a día de hoy estaría trabajando de diseñadora gráfica y content para empresas con mis mismos valores, que tendría mi propio canal donde hablo de temas que me gustan y que me iría a la otra punta del mundo con una amiga porque puedo trabajar desde cualquier lugar, que además en mi tiempo libre creo piezas de cerámica con mis propias manos y que sería capaz de cambiar mi propia realidad por mí misma, te diría que son simplemente fantasías. Sin embargo, las he convertido en realidad. Así que si yo he podido, tú también puedes. Espero que este vídeo te haya dado motivación suficiente para que vayas a por esos propósitos y muchas veces si no se cumplen es porque te llevan a otros sitios todavía mejores. Así que te deseo que te pasen muchas cosas buenas y nos vemos próximamente en el siguiente vídeo.